Muy buenos días, estimados amigos. Les damos la bienvenida a nueva vez a nuestros live streaming. En esta oportunidad estaremos conversando con el licenciado Andrés Van der Horst todo lo referente a los fideicomisos. Creo que es un tema súper importante y un tema, vamos a decir, apasionante, y donde podremos conocer de buena mano de qué se tratan los fideicomisos. Creo que es importante que nuestros oyentes estén informados en relación a lo que significa un fideicomiso. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores Plaza Lama, Bepensa, JMMB, Sigma Alimentos, NTD Ingredientes, Carrefour, Banreservas, Distribuidora Corripio, Cemex, Banco Popular y Claro. El confiar en nosotros para poder presentarles estos interesantes eventos. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el licenciado Andrés Arnaldo Van der Horst Álvarez, quien es licenciado en Administración de Empresas y Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un máster en Business Administration y máster en Science of Public Administration de la Universidad de Miami, egresado de la Universidad de Gobierno de la Escuela Kennedy en Harvard. Ha sido profesor titular sobre temas de estrategia, competitividad y microeconomía para la competitividad en la Universidad Católica Madre y Maestra. Miembro fundador del Consejo de Competitividad Global y pasado presidente de la Red Interamericana de Competitividad, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos. Ha escrito más de 20 publicaciones en revistas especializadas en el área de estrategia, competitividad, mercadeo y libre comercio. Actualmente es el gerente general de Fiduciaria Reservas S.A. Agradecemos al licenciado Van der Horst el haber aceptado nuestra invitación y los dejo con nuestro presidente, el señor Juan Amel. Tony Sánchez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana, distinguidos miembros de las Fiduciarias Reservas, distinguidos miembros de Cadomex, a todos nuestros amigos que nos acompañan por la vía virtual. La Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana, que tiene como parte de su misión fomentar las oportunidades de negocio e inversión entre la República Dominicana y México, tiene el privilegio de compartir con ustedes este importante evento. Hablemos de fideicomisos. La ley número 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso creó figuras jurídicas necesarias y fortaleció las existentes para poder desarrollar el mercado hipotecario dominicano. En este contexto es que se incorpora la figura del fideicomiso como servicio financiero en la República Dominicana con la finalidad de complementar la legislación financiera del país. El fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes. Es importante resaltar que la figura del fideicomiso y la fiduciaria son reguladas dependiendo del tipo de fideicomiso existente. Es decir, que los fideicomisos pueden ser regulados por la Dirección General de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Dentro de los beneficios que tienen estos actos jurídicos están facilitar el diseño de estructuras de financiación, actuar como catalizador de derechos económicos, servir como mecanismo de garantía para acreedores financieros, permitir el manejo imparcial de recursos y procesos generando confianza. Hoy no vinieron a escucharme a mí, vamos a escuchar al señor Van der Horst y agradecemos la presencia del mismo, quien nos ampliará sobre este importante instrumento financiero. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la disposición y la amabilidad de usted invitarme aquí, darle la bienvenida a esta Fiduciaria Reservas a nuestro honorable embajador de la República Mexicana. Para nosotros es un honor tenerlo aquí,
país al cual admiro mucho, quiero mucho. Darle la bienvenida y las gracias tanto a Juan como a Tony, quien han tenido la amabilidad de hacer este evento, muy moderno, por cierto, lo cual lo felicito, porque estas nuevas formas de comunicarse a través del Internet y de las redes es la nueva tendencia a la cual todos tenemos que abocarnos. Yo creo que se llega más rápido y más fácil de esta manera. Así que gracias, aquí a las órdenes, en lo que podemos compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos ya al frente de la Fiduciaria Reservas, esta entidad que es parte de la familia Reservas, que como todo el mundo sabe es de capital del Estado Dominicano, pero se manejan conformes a las leyes y normativas del sistema financiero nacional. Así que muchas gracias por estar aquí, a sus órdenes, para compartir, para tener este encuentro, y de nuevo lo felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, licenciado. Primero que nada, háblenos un poquito de la fiducia. Sí. Háblenos un poquito de todo lo que es este mundo y de qué es lo que está pasando en República Dominicana en la actualidad con todo lo que tiene que ver con la fiducia. Sí, mira, la República Dominicana, a pesar de haber sido o ser el país que en los últimos 60 años, diría yo, ha tenido mayor crecimiento económico en todo lo que es el hemisferio, esta parte americana, ¿no? Incluyendo los Estados Unidos, ha tenido en los últimos años una figura muy nueva, porque a pesar de que la figura del fideicomiso latinoamericano, como se conoce en la República Dominicana, que es diferente al trust, y eso podemos hablar un poco más adelante, a pesar de que es una figura que tiene casi 100 años en Latinoamérica, y que comienza particularmente en México y en Panamá, esos dos países comienzan prácticamente paralelos hace 100 años, más o menos. La República Dominicana no es hasta el 2011 que tiene esa figura dentro del sistema legal de la República Dominicana. Y es por eso que, a pesar de que ha sido una figura bastante utilizada, ha sido una figura muy desconocida. Muy desconocida no solamente a nivel del sistema financiero, sino también a nivel general, a nivel de la población general. Y son muy pocos, normalmente abogados, quienes manejan esa figura. Y la gente la entiende con mucha dificultad, pero es algo bastante sencillo. Y es una figura que nace antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Y nace dentro de lo que en ese momento era el imperio del mundo, que era el Imperio Romano. Y se dio por una particularidad bastante curiosa, y es que en ese momento existía un gran problema cuando los soldados tenían que partir hacia las grandes conquistas por muchos años y no tenían la capacidad de delegar el cuidado de sus bienes a nadie, porque la mujer en ese momento, y los hijos mucho menos, no tenían ningún tipo de derecho desde el punto de vista de la propiedad. Lo que pasaba era que cuando se iban, cuando volvían, perdían todo. Entonces eso comenzó a causar problemas en el Imperio Romano. Y el imperio decidió legislar para buscar una forma de cómo resolver ese problema. Y ahí es donde se da lo que se llama el fideicomisum, que no es más que esa comisión de fe, de garantía, esa comisión de confianza, ¿no? Y esa confianza se da cuando se comienzan a nombrar personas con la capacidad moral para poder administrar esos bienes que esos soldados dejaban. Y eso lo hacían sobre la base de que esos soldados dejaban eso, ellos cobraban una parte y le daban esa fe de que iban a ser administrados para que cuando viniesen tuvieran la garantía de seguir con sus bienes, o en el caso que murieran, ese agente fiduciario, ¿no? Esa persona que estaba comisionada para la fe y la confianza, pudiera disponer de esos bienes para su familia, sea administración, delegarlos, etc. Con eso ellos resolvieron un gran problema. Y eso se convirtió en un instrumento bastante utilizado en todo el derecho romano. Luego, como todos sabemos, y sobre todo como manejan los abogados, el derecho romano muta en Francia y se convierte ya en ese código napoleónico que es el que nosotros en estos países latinoamericanos heredamos. A diferencia de lo que fue el derecho anglosajón, que es el mismo derecho romano, que en Inglaterra ya entonces tiene otras características.
por razones políticas, el fideicomiso no se conoció en la época de cuando se creó el Código Napoleónico francés. No se conoció. Porque se entendía que en ese momento se utilizaba para otras cosas y que había que darle más fortaleza a la mujer, ¿no? No es hasta exactamente 100 años donde se comienza a ver en Latinoamérica la necesidad de adaptar a Latinoamérica el instrumento que en Estados Unidos había tenido mucho desarrollo, que es lo que se llama el trust, que no es más que ese fideicomiso de ese soldado en ese momento, pero llevado ya a la realidad norteamericana. Y se sabe que todas las grandes fortunas de Estados Unidos y de Inglaterra se manejan mediante el trust, que no es más que eso mismo, que disponer de grandes fortunas, herencias, hacia una administración delegada para asegurar que ese dinero no se vaya a desperdiciar. Eso le dio mucha fortaleza desde el punto de vista económico a Estados Unidos. Y no se puede hablar de la importancia y de la fortaleza que tiene Estados Unidos si no fuera por el trust. Porque hemos visto en muchos países, muchos imperios, los cuales la fortuna ha sido malgastada y ha dado al traste a esas economías. Y es cuando comienza a adaptarse el trust a Latinoamérica. Pero con la característica que es quienes estaban diseñando las políticas comenzaron a ver que había oportunidad de hacer otras cosas con el trust, no solamente la parte sucesoral, sino también que los gobiernos podían disponer de bienes en patrimonios autónomos para su administración. Y también el mismo sector privado podía utilizar ese mecanismo para hacer negocios, porque lo que hacía era que evitaba todo ese trayecto de generar confianza. Y eso comenzó a utilizarse mucho en Latinoamérica. Y ya vemos economías como la mexicana, como la panameña, como la colombiana, como la de Ecuador, centroamericana, que se han desarrollado y su Producto Interno Bruto depende mucho, en gran parte, hasta un 60% de países del trust o del fideicomiso latinoamericano. Entonces, como vemos, es una figura que tiene más de 2.200 años, que nace por una necesidad de una administración delegada, de alguien que no puede manejar eso y no lo quiere perder y lo delega a una tercera persona con confianza para que lo administre, que muta a finales del siglo XVIII, del siglo XVII, se convierte en el trust en Estados Unidos, que se utiliza mucho y es parte integral de la economía, que en Latinoamérica se está utilizando hace 100 años y que se incluyen otras formas de hacer fideicomisos, sobre todo de administración delegada del Estado, en cosas que no es su función delegar y que lo que hace es, para no perderlo, lo delega para su administración, y que ha servido para hacer grandes cosas, entre ellas desarrollo de grandes proyectos sumamente importantes que todo el mundo conocemos. Por ejemplo, en el caso mexicano, no sé si el público sabe que lo que es el destino más importante de Latinoamérica, que es Cancún, nace de un fideicomiso. Entonces, en la República Dominicana viene y se adapta hace 10 años por una coyuntura muy especial, y es cuando se comienza a ver la necesidad de eliminar esa brecha habitacional que tenemos desde hace muchos años. Hay un gran déficit habitacional de personas que comienzan a tener la capacidad de pagar un alquiler, pero que no tienen la capacidad de entrar en el sistema financiero y de obtener una hipoteca, y el fideicomiso resuelve ese problema. Pero vuelvo y repito, llega hace poco tiempo. Y es cuando el Estado dominicano, sobre todo en el año 2013, ve la necesidad de resolver el problema de sus obras viales, de una administración delegada de los peajes a través de un fideicomiso, y se crea el primer fideicomiso público en la República Dominicana, que es el Fideicomiso de Red Vial, en el cual, a través de esa administración delegada de los peajes, se pueden financiar la construcción de carreteras, se puede financiar la administración de esas carreteras, y por eso tenemos una de las mejores infraestructuras viales de la región, porque ese dinero está en el fideicomiso. No hace falta tener la voluntad de un Estado, de un presidente, para que mantenga la carretera. Las carreteras se mantienen, están en perfecto estado y se siguen construyendo a través de ese mecanismo del fideicomiso. Pero igualmente, otros proyectos de vivienda públicos se han hecho a partir del fideicomiso, y ya tenemos casi que
la totalidad de viviendas de bajo costo que resuelven un problema social se hacen mediante el fideicomiso. Estamos hablando de más de 250.000 familias que están siendo beneficiadas y se beneficiarán en los próximos años a través de esta figura. Por lo tanto, estamos hablando de una figura bastante noble que en los últimos tiempos en la República Dominicana ha tenido una intensidad sustancial, producto de las discusiones de la administración de Punta Catalina, pero que es una figura bastante noble. Puede, como cualquier cosa, ser utilizada para cosas no buenas, no necesariamente esa es la panacea de todo. Yo siempre he dicho, el financiamiento, es muy difícil que la gente entienda una economía sin financiamiento, pero hay préstamos buenos y hay préstamos malos. Si usted coge el préstamo y lo utiliza para una cosa que no tiene que ver con lo que va a hacer y no puede pagarlo, es un préstamo malo, pero no fue el préstamo en sí es malo, es que usted lo utilizó mal. Entonces, también pasa en los fideicomisos. Por lo tanto, estamos al frente de una figura bastante noble, una figura que le ha dado a muchos países como los nuestros la capacidad de administrar delegadamente cosas privadas o públicas, que ha permitido el desarrollo del sector de la vivienda, no solamente en República Dominicana, sino también en países como Colombia. Más de 1 millón de familias se han beneficiado de esta figura y que viene a complementar las diferentes opciones que tiene la economía dominicana para seguir creciendo, tanto a nivel privado como público. Me gustaría aprovechar el momento, dar las gracias a nuestro queridísimo embajador Carlos Peñafiel por acompañarnos siempre en estas actividades que hacemos para la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana. Y me gustaría aprovechar, embajador, si me lo permite, que usted nos hablara un poquito de lo que dijo el licenciado Van der Horst en relación a los fideicomisos que se realizaron en Cancún, que todos sabemos que hoy por hoy pues, es un importantísimo destino turístico que fue inicialmente desarrollado en base a los fideicomisos. Por favor, embajador. Antes que nada, Andrés, gracias por recibirnos en esta tu oficina, tu casa, y por todas las gentilezas y amabilidades que tienes hacia la embajada, hacia mi persona y hacia la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana. Efectivamente, como bien tú señalabas, el fideicomiso es una figura que se ha utilizado mucho en México, con casos muy exitosos, como el de Cancún, precisamente. Yo creo que es uno de los casos más emblemáticos de éxito del uso de un fideicomiso. Brevemente, para tenerlo en una reseña histórica, debo decir que hace 50 años en México teníamos una zona de nuestro país que estaba poco poblada, el territorio, no era estado, no tenía la categoría de estado, precisamente porque tenía muy poca población, el territorio de Quintana Roo, y también debo de decirlo, se encontraba más cerca la poca población que había en este lugar de Belice que de México, que de la Ciudad de México. Y esto obviamente era una preocupación de seguridad nacional para nosotros. Entonces se vio la necesidad de desarrollar económicamente esa zona y poblarla. Y bueno, en el análisis que se hace en esta zona, se descubre que pues teníamos unas playas maravillosas, hermosas, y también en paralelo se decide en los años 70 explotar la capacidad turística que tiene nuestro país en forma nata. Ya teníamos una experiencia previa importante, que es Cancún, que era Acapulco, que como todos ustedes saben, fue un destino de clase mundial durante los 50, 60, pues al nivel de Monte Carlo, donde el jet set internacional iba a vacacionar. Pero tuvimos en Cancún un crecimiento muy desordenado. Entonces se buscó aprovechar esta vocación turística natural que tiene México, y se encontró que la figura del fideicomiso
era una figura que nos pudiera ser de mucha utilidad. Así, hace 50 años, poco más de 50 años, a través de un fideicomiso del gobierno federal, del gobierno de México, se inicia el desarrollo de Cancún, donde, pues dicho sea de paso, no había más que un pequeño pueblo de pescadores. Una pequeña pista aérea, que hoy es una de las avenidas importantes de Cancún, y se empieza a desarrollar, se empiezan a construir hoteles, se empieza a generar una infraestructura, y bueno, como ustedes también ya lo saben, Cancún hoy es un destino de clase mundial. En este mismo esquema de fideicomiso, y me concentraré solamente en el sector turismo, porque en México es una figura muy, muy usada en diversidad de ramas. Se desarrolla Los Cabos, se desarrolla Ixtapas y Guatanejo, Puerto Vallarta, entre algunos de los destinos turísticos más importantes que hoy tiene México. Y si me permites, Andrés, y para hablar más de República Dominicana, yo te quisiera preguntar, porque está en la mente de todos en República Dominicana, que si nos pudieras platicar sobre dos fideicomisos que son muy populares, digamos, que están en el imaginario colectivo. Uno, el que se ha planteado para Punta Catalina, y otro precisamente en el sector turismo, que es el que se está planteando para Pedernales. Muy bien. Sí, interesantísimo lo que dice el embajador, porque muchas de las similitudes que tenemos hoy, o de las características y las necesidades que tenemos hoy en Pedernales, la tuvieron ustedes en Cancún. Es interesante oírlo porque igualmente, así mismo como tenía el tema de la seguridad por la cercanía a limítrofe, a Belice, otro país con otra característica, otra cultura, curiosamente la tenemos nosotros en el sur, ¿no? Muy cercano, Pedernales, o quizás una de las partes más cercanas en la frontera es Pedernales de Haití, con todo lo que sabemos que tiene un país con grandes problemas económicos, grandes problemas institucionales, una cultura totalmente diferente, y que el Estado ha visto que la única frontera, si se quiere, efectiva es la frontera económica. Lo que quiere el Estado, a propósito de su pregunta, y voy a iniciar por ahí, es eso mismo que se hizo con Cancún, es tratar de generar esa barrera, esa frontera, ese muro económico para poder generar esa seguridad, porque a partir de ahí es que podemos nosotros tener una seguridad desde el punto de vista fronterizo. Y bueno, esas playas preciosísimas que tenemos en esa parte quizás no son de la extensión, no lo son, la extensión que tienen ustedes en todo lo que es esa provincia de Quintana Roo, ese estado de Quintana Roo, perdón, y esa zona tan bella de Cancún, pero sí tenemos playas preciosas, una geografía espectacular, que combina muchos tipos de microclimas muy atractivos y que todo el mundo sabe que es una mina de oro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el caso de la República Dominicana, nosotros, el Estado, de alguna manera recupera unas tierras que tenían muchos visos de corrupción, con muchos problemas legales. El Estado la adquiere, la recupera, pero el Estado dice a sí mismo claramente no queremos venderla, porque esa zona, aparte de tener una importancia geográfica desde el punto de vista de la seguridad migratoria, también tiene mucha vulnerabilidad desde el punto de vista ecológico. Y hay un gran compromiso del Estado a través del gobierno de mantener esa zona tan vulnerable desde el punto de vista ecológico, de mantenerla cuidada. Se sabe que ahí, en esa misma zona de Pedernales, en el mismo Cabo Rojo, está en el borde una de las playas más hermosas, pero que es parte de un parque protegido nacional, que es Bahía de las Águilas. Entonces, a partir de ahí es que el Estado dice, bueno, tenemos las tierras, estamos hablando de una cantidad inmensa de terrenos, la parte turística es una porción, quizás el 20%, y lo que dice, bueno, vamos a crear un fideicomiso. En ese fideicomiso el Estado pone esa tierra para que se desarrolle de una manera integral y que pueda el sector privado entrar
sin necesidad de nosotros desprendernos de parte de eso y que todo el mundo, todo el pueblo dominicano se sienta parte de esta zona, que a diferencia de otras zonas, que por ejemplo la zona de Punta Cana, es un desarrollo eminentemente privado, porque esa tierra era del sector privado. Se desarrolla en base a esa visión que tiene don Fran Rainier y su familia de hace más de 50 años y el Grupo Punta Cana, y desarrollan ahí lo que es el aeropuerto, etcétera. Pero igual que en Cancún, nosotros teníamos un pequeño aeropuerto y que ahora lo que se pretende es con ese fideicomiso crear un aeropuerto importante. Ya se tiene intención de cadenas incluso mexicanas y americanas para la operación de los hoteles. Ya hay bastante interés de diferentes inversionistas institucionales de querer invertir en ese fideicomiso. Ese fideicomiso lo que hace es que administra de forma autónoma esa tierra, sale del Estado porque los ministerios de turismo no tienen la facultad ni la capacidad de administrar un negocio, porque esto es un destino turístico. Tendrán inversionistas que van a invertir en los que son las obras de infraestructura necesarias, dígase el aeropuerto, la planta de energía que se necesita para allá, las obras de infraestructuras internas, la casa club, etcétera, un campo de golf que se va a hacer eventualmente. Estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso, como bien dijo el presidente de la República en su pasado rendición de cuentas del 27 de febrero. Estamos hablando de un proyecto que en su totalidad es un proyecto de 3.000 millones de dólares. En principio va a tener una primera etapa de 1.200 millones de dólares, la cual conlleva aproximadamente 8 hoteles. Esos 8 hoteles conformarán 4.000, 5.000 habitaciones, lo cual ya tiene una masa crítica importante para generarse como destino. Y lo que se quiere es eso, lo que se quiere es generar una gran cantidad de empleos productivos, empleos de alta calidad, y de ser un pequeño Cancún, si se quiere, un ejemplo de cómo se administra bien las cosas, sin dejar de ser esa tierra del Estado, sin el Estado dejar de ser dueño, pero manejado con esa visión del sector privado que al final del día los que saben de hotelería y manejan los hoteles. Entonces, en términos generales, esa es la intención del fideicomiso de Pedernales, que yo estoy muy convencido de que va a ser la obra emblemática del presidente Abinader. Yo creo que eso va a ser una obra que lo va a catapultar desde el punto de vista histórico, porque va a cambiar vidas, va a tener una función de cambiar vidas y de comenzar a resolver un problema que lo hemos tenido por más de 150 años, que es el tema de la frontera, que es el tema migratorio, que estoy convencido claramente que no hay mejor muro que no sea el económico. En cuanto al otro fideicomiso, también relevante, que se conoció incluso en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, fue aprobado junto al de Pedernales, fue el fideicomiso de la planta termoeléctrica de energía Punta Catalina. Como todo el mundo sabe también, es harto sabido en la opinión pública nacional, la Punta Catalina es una planta de generación eléctrica de carbón que el gobierno del expresidente Danilo Medina tomó la decisión de construirla. Incluso modificando las leyes generales de electricidad, la cual le quitaba la responsabilidad y la capacidad del Estado de generación eléctrica. Esto desde el inicio comienza a tener muchas contradicciones. Es una es una inversión bastante polémica, genera mucha polémica de todo tipo, que si era necesario o no, que si el carbón o gas natural, que si costaba lo que costó o no. Independientemente de todos esos cuestionamientos, nosotros tenemos una planta, tenemos una gran inversión, pero más que esa inversión, tenemos en esa planta la responsabilidad de casi el 33% de la producción eléctrica de la República Dominicana. Por lo tanto, estamos hablando de algo que sobrepasa la mera construcción de una planta, sino algo que tiene que ver incluso con la misma seguridad nacional. El presidente Abinader muy atinadamente dice, bueno, el gobierno no va a tomar la decisión de venderla. Se sabe que el gobierno pasado, anteriormente, había puesto eso como una condición, ¿no? O como una posibilidad, una alternativa, que era de vender al sector privado y su operación el 49% de esa planta por 500 millones de dólares.
lo que dicen los papeles y lo que dicen todos los documentos, que esa planta está, la inversión total fue aproximadamente 2.400 millones de dólares. Entonces es muy difícil justificar la venta del casi el 50%, del 50% prácticamente, por 500 millones de dólares. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso era un robo por parte del gobierno anterior? No, porque no necesariamente. La tecnología va cambiando, la inversión que se tiene es diferente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que decide el presidente Luis Abinader es salir de la planta, porque como todo el mundo sabe, y todo el que le da seguimiento a los temas eléctricos, por ley, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y por el pacto eléctrico tiende a desaparecer. Entonces, al tender a desaparecer, esos activos pasan al dominio del Ministerio de Energía y Minas. Un ministerio que no tiene la capacidad técnica ni el mandato de manejar una planta tan delicada como una planta termoeléctrica. Recuérdense que una planta termoeléctrica que es muy delicado, ¿no? No es lo mismo manejar otra planta de fuel oil, por ejemplo, que usted le echa el combustible y eso genera, no, esto tiene otros componentes que es muy delicado hacerlo. Entonces el gobierno lo que dice, bueno, vamos a poner esto en un fideicomiso para que se administre de manera correcta, ¿no? Y para que ese fideicomiso tenga una autonomía administrativa que le permita manejarse como parte del Estado, ser dueño del Estado, pero manejarse autónomamente. Y eso lo estamos viendo. Lo vemos en el mismo Banco de Reservas, un banco estatal que todo el mundo sabe y los números están ahí, es el mayor banco de la República Dominicana, un banco premiado internacionalmente, pero se maneja con una administración separada. No es un fideicomiso, porque los bancos no pueden ser fideicomisos, pero una administración separada. Entonces se maneja en base a los criterios que establece la norma del sistema financiero. Pero también lo vemos en otras empresas como Refidonza. Son diferentes formas. ¿Qué hace el fideicomiso? El fideicomiso lo que te da es la capacidad de que siga siendo del gobierno dominicano, pero que esa administración esté separada del patrimonio del Estado o del gobierno central. Entonces, esa es la decisión que se ha tomado. Ha venido toda una serie de cuestionamientos, mucho de eso especulación, pero yo creo que al final del día lo que ha habido es mucho desconocimiento de la figura, mucho desconocimiento del contrato del fideicomiso, del acto del fideicomiso, y sí, claramente una oposición política que lo que está buscando es de qué manera debilita, que es lo normal, ¿no? Es lo entendible, debilita las posiciones del gobierno, pero que ya el presidente de la República ha dispuesto que eso se conozca, que se acoja cualquier tipo de recomendación al contrato de fideicomiso, y a la vez el presidente, acogiendo la necesidad de esclarecer muchas de las cosas que tienen que ver con el fideicomiso, toma la iniciativa recientemente, y eso pasó justo después que el presidente habla, o sea, ayer, de enviar al Congreso de la República Dominicana lo que será la primera ley de fideicomiso público que tendrá un país latinoamericano. Ni siquiera México, que tiene tantos fideicomisos públicos, más de 800 fideicomisos públicos tiene México. Colombia tiene más de 200, Ecuador tiene más de 500, tiene ley de fideicomisos públicos. Va a ser la primera ley latinoamericana de fideicomisos públicos que se hace, y el presidente, en un acto más de democracia, de tolerancia, si eso es lo que se quiere, se quiere. Sin embargo, es bueno dejarle claro a la audiencia de que el fideicomiso público, tanto desde Pedernales como el de Revial, que fue instituido en el año 2013, o sea, hace casi 9 años, y ningún fideicomiso público es ilegal. Están en la ley 189-11, que es la ley que crea el fideicomiso, llama bien claro a que se puede hacer cualquier otro tipo de fideicomiso aparte de lo que dice la ley, y el reglamento que se emite luego de la promulgación de esta ley especifica bien claro qué es lo que es un fideicomiso público. Por lo tanto, lo que hace el presidente de la República ahora es reforzar la normativa, darle mucho más claridad a cosas que quizás no estaban bastante claras, pero que no era ilegal. Yo creo que eso lo que hace es que fortalece, es una ley bastante interesante, que pone bien claro qué es y qué no es deuda pública,
qué es y qué no es una deuda del fideicomiso y cuándo es una deuda del fideicomiso, qué procesos de compras se llevan a cabo y cómo debe llevarse a cabo, los procesos de contratación de personal, quién puede hacer un fideicomiso y quién no. O sea, lo pone cosas claras que en los contratos específicos de cada uno de los fideicomisos estaban específicos y como se conocían en el Congreso, ya tenían un objeto de ley, o sea, tenían categoría de ley. Sin embargo, ahora se está poniendo mucho más claro. Nosotros entendemos que esto va a fortalecer el sistema y va a fortalecer el instrumento, que sigo entendiendo es un instrumento que, así como lo ha venido siendo en todos los países latinoamericanos, va a ser un instrumento importante para el desarrollo de la República Dominicana. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que ha sido toda una cátedra sencilla, fácil, para que la gente pueda entender, porque muchas veces creo que lo que falta es entendimiento de lo que es un contrato fiduciario, lo que abarca un contrato fiduciario, y creo que esta ley pues traerá mucha más transparencia y mucha más confianza en que los procesos sean beneficiosos. Al final, lo que todos queremos, que sean beneficiosos para el país. Aprovechando que estamos aquí, nos gustaría saber cuántos tipos de financiamiento hay en el país y cuántos están funcionando en la actualidad. Fideicomisos. De fideicomisos. Sí, mira, en la República Dominicana, aparte de la ley, bueno, la ley especifica varios fideicomisos, y como hablaba en principio en sus palabras Juan, nosotros tenemos diferentes tipos de fideicomisos. El primero y el más utilizado de todos es el fideicomiso inmobiliario. Recuérdense que esa ley se llama Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. O sea, liga una cosa con la otra, pero básicamente esa ley lo que le da una serie de incentivos fiscales que lo que han hecho es resolver un problema de financiamiento, sobre todo a la clase menos pudiente. Y de cada 10 fideicomisos, 8 son fideicomisos inmobiliarios y la mayoría de bajo costo, en su mayoría. O sea, fideicomisos de viviendas que valen menos de 4.5 millones de pesos. Entonces esa es la gran cantidad de fideicomisos. Luego vienen otros fideicomisos, está el fideicomiso de administración, que no es cuando más, es un fideicomiso que cuando una persona o una institución quiere pasar sus activos para que sea administrada en base a los órdenes que da el cliente, el fideicomitente, la fiduciaria, y esos son mis fideicomisos de administración. Cuando se delega la administración de un activo, puede ser un negocio, puede ser una tierra, lo que sea. Vienen los fideicomisos de garantía, que no es más que cuando esos fideicomisos, cuando esos activos se disponen a un fideicomiso para que sirva única y exclusivamente para garantizar préstamos. Eso se utiliza mucho en la República Dominicana, no es tan utilizado, pero por ejemplo vemos en el caso de Panamá, cuando el 60, el 70% de las garantías de los bancos no son hipotecas, sino que son fideicomisos. Entonces, eso lo hace mucho más atractivo. Y para hacerlo un poco sencillo a los que nos ven y nos escuchan, es usted, en vez de tener una hipoteca, lo que hace es que crea un fideicomiso con sus bienes, y eso le sirve para buscar un préstamo. Y eso es mucho más fácil de ejecutar y todo desde el punto de vista legal, y al banco le resulta mucho mayor, porque va a haber una garantía de que ese dinero se va a utilizar para algo específico, y que ese bien estará en disposición de ser ejecutado rápidamente, sin el proceso tan odioso, traumático que el de las justicias. Se utiliza mucho. La República Dominicana todavía no se ha utilizado tanto como debería utilizarse. Vienen otros fideicomisos, el que hablaba que fue el inicio de todo, que es el fideicomiso sucesoral, ese también se utiliza mucho. También están los fideicomisos de fuente de pago, que es cuando usted tiene una empresa que tiene unos ingresos fijos, fácilmente demostrables, cualquier tienda, restaurante, muchos hospitales que, por ejemplo, tienen contratos de ingresos a través de los seguros, utilizan eso como fuente de pago para un financiamiento. En base a esos ingresos futuros, se hace un fideicomiso para que esos ingresos vayan específicamente al pago de las obligaciones crediticias. Eso es otro fideicomiso. Hemos estado hablando del fideicomiso público. En fin, hay una gran cantidad de fideicomisos. Están los fideicomisos filantrópicos, que se utilizan mucho para la administración de museos, por ejemplo. En los Estados Unidos no hay un solo museo que no se maneje en base a ese fideicomiso filantrópico y cultural. Ahí lo que se hace es que
se puede recibir dinero del sector privado, de diferentes instituciones, para que se administren transparentemente y que se sepa que eso es en base a un fideicomiso. Eso le da la facilidad a las personas de hacer donaciones. En fin, hay una gran cantidad de fideicomisos y la figura de fideicomisos se puede utilizar para cualquier tipo de negocio. Es ilimitado. Sin embargo, como bien dice el señor embajador, ahora mismo lo que hay en el imaginario público, nacional y en la palestra pública es el tema de los fideicomisos públicos, porque este gobierno sin duda ha sido el gobierno que en menos de 2 años ha propiciado mucho más fideicomisos que los otros gobiernos anteriores, desde hace 10 años. O sea que en términos generales esos son los fideicomisos. El país cuenta aproximadamente con un poco más de 1.000 fideicomisos entre todas las fiduciarias. Son 8 fiduciarias, 7 o 8 fiduciarias las que tienen el 90% del mercado. Entre ellas la fiduciaria Reservas, que es la fiduciaria líder del sistema financiero. Nosotros administramos la mayor cantidad de fideicomisos y la mayor cantidad de activos por los fideicomisos públicos. Y en términos generales ese es el mercado y así se comporta. Muchísimas gracias, Andrés. Una preguntita más que lo vi allá afuera de tu oficina. Háblanos un poquito del fideicomiso verde. Sí, nosotros estamos administrando el fideicomiso de 2 fideicomisos, pero más importante tiene que ver con el fideicomiso de administración de residuos sólidos. Como mucha gente sabe, la República Dominicana desde el año 2020, o sea, ya hace casi 2 años, tiene una ley del manejo de residuos sólidos, que es con la que se manejan básicamente la basura, lo que se llama la basura. Ya no se llama basura, sino residuos sólidos, desde su proceso de transporte hasta su proceso de disposición final. O sea, cómo se maneja eso en los vertederos, en los rellenos sanitarios. Entonces, ese fideicomiso lo que hace es que recibe dinero de un aporte del sector privado, que se cobra a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Ese dinero va directamente al fideicomiso y con ese dinero se financian proyectos, tanto públicos como privados, como proyectos públicos del manejo integral de los desechos sólidos. Esto va a resolver y a solucionar el tema de los vertederos a cielo abierto que tenemos, ese problema grande que lo vemos aquí en la ciudad con el tema de Duquesa, pero que lo tenemos a nivel nacional, que es un grave problema, sobre todo porque tiene impacto en zonas tan importantes estratégicamente para el país como zona turística de Punta Cana, Puerto Plata, pero que viene a resolver ese problema. Entonces, con eso lo que se quiere es desarrollar esa nueva economía, una economía mucho más verde, más sostenible, desarrollar proyectos que vengan a evitar el golpe ambiental que tenemos con esa gran producción de plásticos, por ejemplo, cómo se soluciona este fideicomiso a esos temas, hacer de una República Dominicana mucho más verde, más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Entonces, ese es un fideicomiso que nosotros estamos promoviendo con mucha esperanza para financiar junto al sector privado proyectos que ayuden a paliar ese gran problema desde el punto de vista de los desechos en la República Dominicana. Definitivamente creo que habrá un antes y un después de esta magnífica intervención de Andrés, la cual agradecemos mucho. Creo que quedaron muchas cosas aclaradas y que definitivamente la palabra fideicomiso no es un cuco. No es un cuco, no hay que tenerle miedo, es una iniciativa que, como bien decía Andrés, se lleva ahora sí, desde antes de Cristo. No creo que se hayan equivocado tanto, porque si no ya no existiría. Creo que la transparencia es muy importante y hemos tenido una magnífica conversación en relación a eso. Queremos agradecer nueva vez al señor embajador el habernos acompañado, a nuestro presidente Juan Amel por la oportunidad de estar siempre presentes en estos actos, y a nuestros patrocinadores nueva vez, Plaza Lama, Bepensa, JMMB, Sigma Alimentos, de Ingredientes, Carrefour, Reservas, Corripio, Cemex, Banco Popular y Claro Dominicana.
A ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y los invitamos a que nos acompañen la última semana del mes de marzo. Estaremos con otro interesantísimo live streaming. Aprovecho también para recordarles que el próximo 7 de mayo tendremos nuestro torneo de golf Copa 5 de Mayo con la historia. Los esperamos a todos que participen y nos acompañen. Muchísimas gracias y buenas tardes.